a todos. He esperado los 5 minutos de cortesía. Primero quiero daros las gracias a todos por el tiempo que le habéis dedicado a estar con nosotros este rato en esta webinar que vamos a hablar sobre los cuatro pasos del cambio organizacional. Y también dar las gracias a la UEI y a Susana y a todo su equipo por la ayuda en la difusión de este evento. Susana, si quieres intervenir. Sí, hola, bon dia a tothom. Bueno, potser millor en castellà. Sí. Buenos días a todos. Bien, desde la Unión Empresarial os queríamos dar la bienvenida y las gracias también por poderos conectar a esta reunión. Es un placer presentaros a Silvi, que muchos de vosotros ya la conocéis. Es ponente de FCA Consulting. Nosotros con FCA Consulting, la Unión Empresarial, tenemos convenio de colaboración y ya son muchas las jornadas que hemos efectuado con ellos, todas las jornadas muy exitosas y por lo tanto, pues bueno, es un placer volverte a tener aquí, Silvi. Y hoy hablaremos del los cambios organizacionales de la empresa, es un tema también muy atractivo. Y bueno, esperemos pues que la jornada sea provechosa para todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Susana. Y gracias a todos. Bueno, yo primero me voy a presentar. Yo soy Silvi Cabo, soy la CEO y directora de proyectos de FCA Consulting. FCA Consulting no es la consultoría tradicional, para que me entendáis. En realidad lo que hacemos es ayudar a las pymes, sobre todo, a crecer o a mantenerse en estos periodos en los que nos encontramos actualmente. Pero ayudándoles en todas las áreas de la empresa, es decir, desde lo que es como un staff, donde ellos no llegan, ya sea por tiempo o por habilidades o por conocimientos, estamos nosotros a part-time y ayudamos en las áreas TIC, en las áreas de gestión, de estrategia, de finanzas, de comercial, de marketing, operaciones o internacional. ¿De acuerdo? Aunque es un outsourcing, porque no deja de ser un outsourcing empresarial, nosotros en realidad trabajamos en insourcing, siempre estamos en casa del cliente. Y sin más, voy a compartir la pantalla para empezar a presentaros esta ponencia. Y voy a hacer esto más pequeñito, disculpad. De acuerdo. Bueno, en principio, el por qué hemos realizado esta webinar sobre las 4 fases del cambio organizacional es que, curiosamente, ya en el 2018 hicimos un post en FCA en nuestra web en la cual hablábamos sobre el cambio organizacional, ¿no? Y a raíz de la situación en la que nos encontramos, nos dimos cuenta de que este artículo que ya habíamos creado está de totalmente actualidad y era curioso que se anticipaba a los hechos, a lo que iba a pasar actualmente y con lo cual que toda pyme se ve abocada a tener que realizar. Yo voy a seguir un pequeño guión, voy a hacer una introducción y explicar cuál es la situación actual a nivel de España para las pymes y cuál va a ser la situación actual y la situación futura del año que viene para las pymes y, por tanto, qué nos depara el futuro. Luego explicaremos los 4 pasos o las 4 fases del cambio organizacional y, finalmente, haremos un pequeño guión de 8 pasos, digamos, para cómo tener que empezar a realizar este cambio dentro de vuestra organización. Yo, si acaso, os tengo con los micros apagados, pero si en cualquier momento tenéis una duda, en la parte inferior tenéis un chat, con lo cual, si tenéis una duda, lo ponéis en el chat y cuando acabe la sesión, para no hacer interrupciones y por respeto a todos en general, os responderemos a todas las preguntas que hagáis al final de la sesión. También comentaros que la sesión está grabada, con lo cual, si alguien no quiere ser grabado, simplemente apagando la cámara sin ningún problema no incumpliremos en ninguna ley de OPD. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué nos depara el 2022? Bueno, hoy en día, como bien sabéis, estamos en cambios permanentes, sobre todo esto todo se ha acelerado desde que fue la globalización. También, además de la globalización, la introducción de la tecnología que ha hecho avanzar mucho el mercado, tanto profesional como laboral, y con lo cual esto hace que las pymes no puedan permitirse el lujo de no ser proactivas y nos vemos abocados a ser proactivos. Y aunque todos lo sabemos y somos conscientes de ello, sin embargo, este cambio no lo estamos planificando ni lo estamos realizando a conciencia. Y luego explicaré el porqué. Dentro de los cambios, depende de la situación en la que se encuentra la empresa, hay 2 tipos de cambio. Uno es el incremental y otro es el transformacional. El incremental es aquel que implica que la empresa ya está realizando los cambios de transformación, pero simplemente necesita unas cuantas variaciones, porque ya ha adelantado parte de su proceso de transformación. Sin embargo, transformación se refiere a cuando se hacen las variaciones más profundas. La situación actual. Quiero empezar diciendo de que hace la semana pasada, curiosamente, esto es de última hora,
Bruselas ha recortado el crecimiento de España en este año 2021 al 4,6%, muy por debajo de lo previsto por el Gobierno de España, y sin tener en cuenta este último trimestre. Es decir, que aún, sin tener todos los datos, Bruselas dice que España no va a crecer tanto como el Gobierno nos dice, con lo cual Bruselas está dando una alerta, la Comisión Europea, y se enfría el optimismo. Además, no estamos en un momento de recuperación, estamos en un momento de rebote, es decir, de rebote que proviene del consumo acumulado de la época de la pandemia, es decir, hubo un parón in situ, ¿de acuerdo? Se paralizó todo y en el momento en que se ha vuelto a través del COVID a restablecer un poco la normalidad, ha habido un consumo acumulado que es un rebote, pero no una recuperación, porque además se dan más situaciones que luego voy a explicar. Y a esto se junta la inflación que está en torno actualmente al 5,5%, con lo cual todo se está encareciendo más y hay un menor crecimiento. ¿Qué es lo preocupante a todo esto? Y es que España estamos a la cola en cuanto a la transformación de las pymes. Bueno, luego lo explicaré, pero se prevé que nuestra recuperación no va a ser la de Europa. Entonces, Bruselas y los fondos europeos lo que querían es que realmente todos los países tuviéramos una transformación digital y de una economía verde. Para la transformación digital, para que España entrara el dinero por parte de los fondos europeos, España tenía que cumplir unos hitos, las pensiones y la reforma laboral. Y aunque a partir del mes de agosto más o menos las convocatorias de los fondos europeos se han hecho algunas, no se están haciendo todas las que se deberían hacer porque no estamos recibiendo el dinero porque España no ha cumplido todavía en los hitos que nos habíamos comprometido a realizar, con lo cual se está retrasando en el tiempo. ¿De acuerdo? Las ayudas a las pymes. ¿Qué más? Además, resulta que, como bien acabo de decir, estamos a la cola del resto de Europa en cuanto a recuperación. Así como Alemania, Francia y otros países se van a recuperar ya el año que viene, nosotros ni siquiera en el 2023. ¿Esto qué provoca? Que quede en entredicho nuestro modelo productivo español. Es decir, España está formada en su mayoría por empresas pequeñas, por pymes. No hay ningún problema. Las pymes generan empleo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nuestras pymes no son más tácticas que estratégicas. Estamos más en la operativa y en el día a día, y por lo urgente, que en definir estrategia. Y además no hemos realizado lo que es la transformación. Por ejemplo, en países como Alemania, ¿por qué es de los países que se anticipa y que se recupera con facilidad? Porque si algo ha hecho bien los deberes Alemania es que tiene muchos procesos automatizados, tanto en fábricas como en servicios. Esta automatización, ¿qué es lo que permite? Y la digitalización, lógicamente, generar eficiencia. Esta eficiencia genera productividad, esta productividad genera unos beneficios para la pyme y con lo cual genera empleo y hace que el país tenga capacidad de recuperarse antes, que no es nuestro caso. Si a todo esto le sumamos la inflación general, que son los niveles más altos en los precios en las últimas décadas, provocadas, como todos sabéis, por la subida de la electricidad y en menor medida por el gas y el petróleo, esto implica un agravio para el año que viene, que además se le junta lo que es la inflación subyacente, es decir, todavía no ha llegado lo que es la inflación en otros tipos de productos como consecuencia del incremento de los costes de producción, porque aún se están reteniendo algunas empresas en cuanto a subir los precios, pero también llegará, con lo cual habrá la inflación general y la inflación subyacente. A todo esto, la Comisión de Bancos, la Comisión Europea, para poder restar lo que es la inflación, tendría que subir los tipos de interés. Se está reteniendo por no subir los tipos de interés y que no afecte tanto a los países como a las personas físicas. Claro, si en el momento que suban los tipos de interés, que puede ser que se acaben subiendo, lógicamente, para compensar lo que es la inflación, esto va a provocar que España, que tenemos una deuda muy grande, estemos en una situación más complicada que el resto de países en Europa. A la inflación que acabo de comentar general y subyacente, con una posible subida de tipos de interés, hay que sumarle que en este primer trimestre del año 2021, tanto Estados Unidos como Europa puso más dinero en circulación como consecuencia de la pandemia. El poner más dinero en circulación implica que la moneda tenga menos valor y con lo cual actualmente el euro ya tiene menos valor y nos perjudica en comparación con Asia y otros continentes que tienen otra moneda. Si a esto le sumamos el cuello de botella, la crisis logística, estamos en una situación de bastante incertidumbre. La crisis logística ha venido sobre todo, viene como consecuencia de que a raíz de la globalización y que China
se ha comido casi todo el mercado por tener unos precios mucho más económicos, tanto en materias primas como en servicios, como en otras cosas. China, además de los 10 puertos más importantes del mundo, tiene 8. Y cuando hubo la pandemia y entró el COVID que empezó en China, lo que hicieron fue cerrar los puertos. Al cerrar los puertos, cuando hubo empezó a empezar la normalidad en el resto de países, después de pasar la pandemia por todos nosotros, aunque se reabrieron los puertos, no se recuperaron en la medida que tenían que recuperarse y hubo una congestión. A todo esto hay que tener en cuenta de que si había que recuperarse tendrían que tener más contenedores y no se crearon más contenedores, sino que se tenían los contenedores que habían, con lo cual, al no haber suficientes contenedores, las navieras han subido los precios de los contenedores 10 veces más del precio que había antes de la pandemia. ¿Esto qué implica? Si por un lado tenemos la inflación y por otro lado tenemos los contenedores y que compramos mucho en China y que llegan más tarde y los plazos de entrega puede ser que para Navidades, que se dice sobre todo por el telediario, puede ser que haya problemas de abastecimiento, aunque no es seguro, esto implicará que los precios suban, porque al subir los contenedores, esto va a implicar una subida de precios. Con lo cual, ante este panorama, es lo que nos provoca. Nos provoca una situación en la cual el mundo en general que nos viene, este ya es el futurible, es incierto porque no sabemos a qué competidores nos vamos a encontrar ni qué nuevos productos, porque el mercado es totalmente cambiante. En este momento hay empresas que están mal y otras que ante la oportunidad están creciendo. Estamos en un mercado ambiguo, nada es lo que parece. Internet ha permitido que parezca que con un clic podamos llegar a todas partes y además podemos tener clientes en todas partes con toda la tecnología que hay actualmente. Es un mundo complejo, donde está que es la globalización. Y luego es volátil, es decir, los ciclos de utilidad de las cosas cada vez son más cortos y la fidelidad en las empresas cada vez es menor. Con lo cual, esto implica que nos veamos abocados, y en España más por la situación que acabo de explicar hace un momento, a tener que realizar cambios en las pymes. ¿Cómo hay que realizar estos cambios? Bueno, lo importante no solamente es hacer los cambios, sino también es la velocidad a la que somos capaces de realizar estos cambios. Porque el mercado no va a esperar a que nosotros hagamos el cambio. Y claro, esto afecta a las empresas. Y las empresas son vivientes, lo componen las personas. Al componerlo las personas también tenemos que ser capaces de adaptarnos a estos cambios. Lo cual implica no solamente un cambio interno y conocer y dominar todos nuestros procesos, nuestras herramientas y técnicas internas de la empresa, sino saber cómo manejarlas con las personas que forman nuestro equipo para alcanzar estos objetivos y adaptarnos a los cambios del entorno. Claro, esto implica también, que yo ya doy por supuesto, y aquí en esta conferencia no lo explico, un cambio de liderazgo. Es decir, los líderes tienen que estar, los líderes me refiero a la gente que forma el grosso de la empresa y que lidera el proyecto o la empresa, tienen que estar preparados para estos cambios y saber cómo manejar estas situaciones y tomar decisiones y tomarlas en el momento adecuado y con la velocidad adecuada para adaptarnos al cambio. Partiendo de esto, como os acabo de comentar, la transformación no solamente recaerá en la parte táctica de la empresa o operativa, sino también en la parte humana. Entonces, en la parte humana, la gente somos reacios a los cambios, las personas somos de hábitos. Entonces, los cambios nos provocan como una incertidumbre y una inseguridad. Y esto implica que haya que tener un claro liderazgo y preparar a nuestro equipo o que tenga que estar preparado para la situación. ¿Cuál es la curva más o menos de aprendizaje que tenemos en los cambios? En este gráfico, como podéis ver, cuando hay un cambio al principio hay como una sorpresa. Por parte de los empleados hay una sorpresa, no se lo esperan. Luego puede haber una negación, como que no aceptan este cambio, son más bien reacios. Cuando tienen que aceptarlo porque se imponen los primeros cambios y con lo cual se ven abocados a tener que aceptar el cambio, empieza la ansiedad y quizá la frustración. Luego empieza el desánimo y hay un momento clave que hay gente que por el camino se queda en una de estas fases, pero la que evoluciona y quiere seguir y se adapta, empieza a experimentar, se empieza a adaptar como primera vez, luego empieza a tomar las decisiones, lo que son los líderes, para luego generalmente generar una integración. Con lo cual,
normalmente hay una curva de bajada para luego haber una curva de subida. Entonces tenemos que estar preparados los líderes de los proyectos para realmente aceptar todos estos cambios. ¿Cómo aceptarlos? Pues lo pongo aquí arriba. Esto va a depender de la situación en la que se encuentre cada una de las personas o del equipo que tengamos. Cuando estamos en la primera fase, que es la fase en la cual hay una negación normalmente, lo que hay que hacer es comunicar e informar y ser muy transparentes. Luego explicaré por qué es importante, ¿eh? Porque si no somos transparentes, la gente va a tener incertidumbre, va a generar rumores y va a conducir a una frustración. Luego, después de la negación, viene la frustración o la depresión, ¿de acuerdo? Que es una situación de ruptura porque ya se va a implantar los cambios que hay que proceder a realizar. Y en este momento el enfoque tiene que ser observar, escuchar y apoyar. Es decir, hay que estar atento a cualquier movimiento y a cualquier situación de la empresa. Hay que escuchar y sobre todo hay que apoyar a las personas. Cada persona o cada equipo tiene una velocidad de adaptación y el líder tiene que saber cómo ayudar a cada uno y en qué fase se encuentra. Una vez que pasamos esta fase, empezamos ya la exploración, es decir, ya empezamos a trabajar, a realizar los cambios, a estar aceptados y con lo cual hay que dar tiempo para que la gente pruebe y explore, tenga dudas, resolver las dudas, incluso puntos de mejora, porque aunque tú pongas un cambio, muchas veces puede resultar de que ese cambio no es el más adecuado y te das cuenta de que te has dejado algo o que puede haber una modificación en el mercado que haga que tú también tengas que ir a la velocidad del mercado y también cambiar. Porque también es cierto que cuando se realizan cambios no son estancos. Si el mercado es cambiante, nosotros tenemos que ser capaces de cambiar continuamente y con lo cual todo lo que planifiquemos también hay que ir cambiándolo a medida que cambie el mercado. Y aquí hay que adaptarse a estos cambios continuos. Una vez que ya nos estamos adaptando al cambio, ya estaríamos en la parte de decisión o integración, en la cual ya lo que hay que hacer es que lo que se haga bien, comunicar a la gente que se está haciendo bien. Y todo aquello que se pueda mejorar, se seguirá mejorando. De todo esto lo que hay que deducir es que no hay que generar incertidumbre ni inseguridad, hay que tomar decisiones, hay que adaptarse al cambio de manera rápida y tomando decisiones también según se establezca en el mercado y apoyar continuamente al mercado. Y todo esto lo van a hacer los líderes del proyecto. ¿Cómo realizar el cambio? En varios pasos. Luego entraremos al detalle, os presentaré a José María, que entrará en una parte importante, pero yo os voy a comentar que lo que hay que hacer primero es, conociendo la situación del mercado que hemos dicho, cuál es la anterior, también teniendo en cuenta el sector en el que os encontráis. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa que está en el sector logístico que una empresa que está en el sector tecnológico que una empresa que sea del sector de la publicidad. Dependiendo del sector, hay sectores que están más a la alza o menos a raíz de la pandemia. Teniendo en cuenta el sector, la situación y el diagnóstico actual de cómo está vuestra empresa y sabiendo hacia dónde queréis ir o hacia dónde tenéis que ir, porque el mercado también os implica que vayáis hacia allí, hay que definir qué pasos y el plan que vamos a realizar de transformación para alinear a los líderes, evidentemente, con los nuevos objetivos estratégicos. Es decir, tenemos que coger a nuestro equipo, coger a los líderes del proyecto y del equipo y, junto con ellos, alinear el plan estratégico que vayamos a definir de este cambio organizacional que vayamos a realizar. Una vez que lo definimos, hay que detallarlo, es decir, hay que traducir esa visión que tenemos y que hemos establecido y definido conjuntamente con nuestros líderes, traspasarlo a una realidad con las personas y qué significa para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Traspasarlo, digamos, como tener lo que tenemos en la cabeza, traspasarlo al papel. Una vez que hemos definido y detallado, hay que comunicar. Es imprescindible la comunicación en la empresa, de manera transparente, con unos objetivos del cambio, el porqué del cambio, cuál es el objetivo de ese cambio, qué resultados vamos a esperar de este cambio, qué compromiso e implicación implica por cada una de las personas o por los departamentos. Que todo el mundo tenga la certeza y se comprometa con ese cambio. ¿De acuerdo? Genera el compromiso con la solución. Una vez que hemos comunicado, hay que llevarlo al desarrollo. Es decir, hay que mover la organización, toda la organización, a ese cambio que queremos nuevo y deseado. Y darle a las personas los recursos y las herramientas necesarias para llegar a conseguirlo. Evidentemente, cuando hemos definido el plan y lo hemos detallado, tenemos que tenerlo en cuenta todo. No solamente el cambio,
sino qué recursos necesitamos, tanto de personal como de materia, de lo que sea, o tecnológicamente. Si financieramente somos capaces de asumir ese cambio y los costes que todo esto implica, de estos costes que implica, teniendo en cuenta nuestros presupuestos, ¿cuál es el retorno de ese cambio en el tiempo? Si no tenemos financiación o si necesitamos financiación. Y luego una previsión futurible que se tiene que ir analizando con las desviaciones mes a mes de si el cambio que estamos proponiendo y el cambio, qué resultados nos está dando dentro de la empresa. Es decir, evaluar y asegurar que el cambio sea sostenible en el tiempo. Y esto hay que hacerlo con los resultados esperados materializados. Y la única manera de poderlo materializar es haciendo un seguimiento y un control con unos indicadores, unos KPIs, unas previsiones o unos presupuestos. Porque si no, no vamos a ver el resultado del cambio y no vamos a saber si vamos bien o si vamos mal. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho todo este proceso, ¿qué son las claves del proceso? En estas 5 etapas que he dicho, ¿cuáles son las 4 claves que hay que tener en cuenta a nivel de organización? Primero hay que tener el liderazgo bien definido y si no hay que hacer un cambio en el liderazgo y preparar a nuestro equipo para que esté a la altura de la situación y del cambio. Hay que comunicar y comprometerse. Si la cabeza visible, si los líderes del proyecto no están de acuerdo con el cambio, esto no funciona. Tiene que haber un compromiso y creer fielmente en este cambio. Si no es la única manera de poderse comprometer con el proyecto, para luego poderlo trasladar hacia abajo o en horizontal. Y por lo tanto, comunicarlo. ¿Qué impacto y medición del cambio hay? Es lo que acabo de explicar hace un momento. Es decir, hay que tener un claro liderazgo, hay que tener un compromiso por los líderes que se pueda traspasar al equipo y con una muy buena comunicación totalmente transparente en todas las direcciones. Y luego hay que tener el impacto y cuál es la medición de ese cambio. Y posteriormente a todo esto hay que entrenar a las personas. Porque el hecho de que hagamos un cambio no significa que haya más. Es que estamos abocados no a solamente realizar un cambio, sino a estar en continuo cambio. Y quizá este es a lo que no estamos acostumbrados. ¿De acuerdo? Ahora voy a dar paso a José María. José María González forma parte del equipo de FCA Consulting. Lleva la parte, sobre todo, de operaciones y de calidad. Es ingeniero en telecomunicaciones y él os va a explicar ahora cuáles son los 4 pasos que hay que realizar, ¿de acuerdo?, para hacer este cambio organizacional. Yo lo que os he hecho es una introducción de situación, qué es lo que nos depara el futuro y por lo tanto que estamos abocados a realizar el cambio sí o sí. Y luego 4 pautas de cuál es el procedimiento del cambio, sin explicaros en detalle, que lo explicará José María, cuáles son los pasos ya más al detalle. Bueno, como bien dice Silvi, la única constante que vamos a tener, creo yo, a partir de ahora y durante mucho tiempo va a ser justamente el cambio. Claro, esto de alguna manera obliga, ya no es como antes, ¿no? Que una empresa empezaba y la empezaba el fundador, pasaban los años, la heredaba la siguiente generación, seguían pasando el tiempo y se volvía a pasar a la tercera generación y la empresa permanecía prácticamente siempre dentro del mismo mercado, con los mismos productos, creciendo en gama, creciendo en producción. En fin, esto se ha terminado. El tema ahora es que en la vida del fundador, el fundador se ve obligado a refundar la empresa no una, sino 3, 4 veces. El mercado en el que empiezas muere, me tengo que cambiar de mercado. En fin, al final esto obliga a que de alguna manera dentro de las empresas que ahora les ha dado por llamar inteligentes, que es una de las palabras mágicas de nuestra época, pues tienes que incorporar un proceso que te permita adaptarte a los cambios del mercado o incluso a saltar de mercado cuando sea necesario. Y ese proceso lo tienes que integrar dentro y es justamente un proceso de cambio. O sea, tengo que integrar un proceso para cambiar mi manera de trabajar en función de cómo el mercado o los mercados van evolucionando. Claro, al final, todo lo que ha explicado Silvi sobre el panorama general confluye aquí. Cómo los integrantes de la organización van a vivir esa situación
dentro de la empresa también lo acabamos de ver, lo acabo de explicar. Pero la empresa como organización tiene o sea, tiene que seguir 4 grandes pasos o cuatro grandes fases, que luego obviamente cada una de esas fases es mucho más compleja, va a ser más fácil decirlo aquí y ahora que luego cuando lo ejecutas, ¿no? Cuando lo ejecutas es todo un proceso, cada fase tiene sus fases y tiene todo este tema y dependerá mucho pues de la situación de la empresa, de los mercados a los que nos queramos mover y tal. Pero la idea es que una vez que sé dónde estoy y sé a dónde quiero ir, tengo que organizar esas 4 fases. Lo podemos dividir, si queréis, en 5 o en 3 fases. Podemos hacer la división que queráis, pero van a ser básicamente los pasos similares. Lo que haremos es cambiar cosas de sitio. Pero creo que estos 4 lo determinan bastante bien. La primera cosa de sentido común es que no tenemos todos los recursos para asumirlo todo y tenemos que priorizar. Entonces, hay que priorizar qué vamos a hacer. O sea, sabiendo todo lo que ya nos ha explicado Silvi, y habiendo planificado todo esto, tenemos que priorizar, tenemos que definir cómo vamos o sea, qué vamos a hacer. Y luego, como los recursos son escasos, esto lo tenemos que hacer no bien, lo tenemos que hacer muy bien, ¿vale? No nos podemos permitir demasiadas repeticiones, ¿vale? Entonces aquí hay que, hacemos aquí una serie de apuntes, ¿no? Vamos a generar una planificación estratégica y vamos a seguirla de forma ajustada y precisa, es decir, que hay que marcarse esos pasos y empezar a perseguirlos, ¿vale? Control de la gestión de la empresa. Hay empresas que obviamente se hacen su planificación, pero luego fallan en el control a corto o en el control de los riesgos y muerden cosas más grandes de las que podían morder, ¿no? Entonces, este es el segundo caso. Todo es sentido común, pero es que es así. Control de gestión de la empresa en el corto plazo y controlar los riesgos en el largo, ¿vale? Implantar, o sea, esto se resume en implantar un sistema de control, ¿no? El que sea, más complejo o menos complejo, pero un sistema de control, ¿vale? Tenemos que definir objetivos estratégicos. Es decir, yo tengo una estrategia de cambio para entrar en determinado mercado, pero esto lo tengo que dividir en objetivos. O sea, esto es como la técnica del salchichón. Tengo que irmelo comiendo a rodajitas. Entonces, tengo que definir esas rodajitas. Y básicamente es esto. Y hay que tener en cuenta, obviamente, para esto el plan de tesorería. Pues si no, el plan de tesorería no soporta esos objetivos, pues vamos a fracasar, ¿vale? Establecer indicadores, estos son los KPIs famosos. O sea, en este control que hemos montado tenemos que establecer indicadores. Hay gente que se emborracha y monta indicadores de todo tipo. Tampoco es el caso. Hay que montar los indicadores que necesitas. Si un indicador en un momento determinado no te está dando información que te permita tomar decisiones, ese indicador no te sirve. Necesitas otro. O sea, siempre tienen que ser indicadores que te permitan tomar decisiones en el sentido del avance, ¿no? Y lo ideal sería establecer previsiones. O sea, yo me organizo toda esta estrategia de cambio y necesitaré prever algo. Aunque tengas toda la incertidumbre del mundo, ¿vale? Necesitas hacer este ejercicio. Una previsión pesimista, una previsión optimista y una previsión intermedia. Y seguramente entre esos 2 márgenes se va a mover todo lo que venga después. Esta previsión, además, hay que reeditarla, hay que rehacerla. Precisamente la incertidumbre lo que nos obliga es a estar encima de esa previsión para ir comprobando si la pesimista no es demasiado pesimista o sea, la pesimista resulta ser optimista y me estoy encontrando que la situación real es distinta. Es decir, tenemos que hacer un seguimiento de la situación real, ¿vale? Haces tus 3 previsiones y luego con ellas intentas seguir la previsión real hasta que te ajustas a lo que está sucediendo realmente en el mercado. Y a partir de ahí es cuando tú puedes ir controlando y puedes ir montando todo este tema. Claro, esto es sentido común, pero sorprendentemente muchas organizaciones, o bien por la urgencia o bien por la animosidad, lo quiero hacer enseguida, se olvidan de cimentar adecuadamente algunos de estos aspectos. Hay más, obviamente, pero bueno. Si pasas de diapositiva. Sí, y perdona, y además estas previsiones tendrían que hacerse una comparativa mensual con la realidad. Obviamente. Sí, con lo cual hay que llevar un control de cuenta de resultados mensual, no esperar a que el gestor te lo pase a final de año. Y hacer la desviación para ver cuál de las casuísticas se adapta mejor.
Sí, sí. Cuando hablo de controlling me refiero a esto. O sea, yo monto Sí, correcto. mis indicadores, pero mis indicadores no me los miro a los 6 meses o al año o al trimestre. No, no, me Sí, los miro cada mes. O sea, correcto. yo sé si me voy ajustando a uno de los escenarios, a una de las 3 casuísticas o a ninguna, y tengo que generar otras casuísticas porque cada mes voy comprobando esto. O sea, si me tengo que esperar a descubrir que he palmado X miles de euros 6 meses o un año, no tiene sentido. O sea, es preferible ver que mis indicadores me están indicando que no está funcionando algo, ¿vale? Durante el primer mes o los 15 o los primeros 15 días. O sea, hay que afinar mucho, hay que estar los indicadores y todo esto dependerá o sea, el grado de afinación va a depender del tipo de mercado en el que yo esté. Claro, y Habrá esto permitirá a mercados, José además claro, tomar decisiones y cambiar la exacto. estrategia si Sí, hay que sí, cambiarla, porque aunque tú exacto. definas un cambio, no Sí, sí, siempre aciertas con el cambio a la primera, puede ser que tengas que hacer obviamente. O sea, modificaciones. muchas veces, Claro. claro, sí, montamos estrategias que son un deseo, en principio. Yo deseo entrar en este mercado, deseo introducir un nuevo producto en este mercado o no dejan de ser un deseo. Pero si yo me organizo bien esa estrategia, puedo conseguir que del deseo pase a ser una realidad. Pero eso Correcto. no lo sabré si no vigilo efectivamente cómo se está comportando todo lo que yo estoy haciendo, qué resultados está provocando en el mercado y cuál es la reacción de ese mercado. Claro, yo puedo salir con un nuevo producto o entrar en un nuevo mercado y puedo tener una reacción cero, con lo cual tengo que, o sea, no voy a estar en una reacción cero el primer mes, reacción cero el segundo, reacción cero el tercero, no tiene sentido. O sea, hay que revisar por qué estoy teniendo una reacción cero, porque normalmente tiene que haber alguna reacción por pequeña que sea. Obviamente también puede suceder lo contrario, que puedes tener una reacción explosiva, ¿no? O sea, de repente resulta que, bueno, ha sonado la flauta y has dado justo en el clavo, lo has hecho muy bien y fantástico. Pero entonces te puedes morir de éxito. O sea, puedes tener una demanda tan enorme de lo que acabas de poner en el mercado bueno, pues que no llegas. Entonces hay que vigilar todo esto. La frecuencia con la que revisas los números depende del grado de velocidad con que se suele mover tu mercado. Hay mercados que son muy rápidos y hay mercados que son muy lentos. Y de la envergadura del cambio, José. Exactamente, sí, sí, obviamente. Sí, sí. Paso. Bueno, el segundo a mí me gusta utilizar palabras poco técnicas, y entonces por eso digo lo de avanzar a la velocidad de la confianza. Claro, el cambio lo genera el equipo, lo genera la gente. O sea, el cambio no es que yo he pensado vamos a cambiar y ya está. Lo digo y ya está hecho el cambio. Esto no funciona así. O sea, la gente va a sufrir todas las consecuencias que ha comentado Silvi anteriormente, porque somos animales de hábitos y nos acostumbramos a una serie de cosas. Cambiar esas cosas nos saca de nuestra zona de confort y no nos gusta. Entonces, ¿todo eso qué implica? Pues que si me tengo que mover, pues oye, quiero tener la seguridad de que me voy a un sitio mejor. Entonces, claro, no hay otra manera que generar mucha confianza dentro del equipo, y cuanto mayor es la confianza que consigues generar dentro del equipo, cuanto mayor es la dinámica de quid pro quo que generas aquí, más rápidamente consigues ese cambio. Pues la gente, o sea, cuando esto funciona, el equipo no discute si lo que estás proponiendo es o no es. O sea, va y lo hace. Pero cuando no lo explicas, no lo terminas de decir, te guardas cosas o no las terminas de explicar bien y tal, cuando no hay esa transparencia, cuando no se controla el cumplimiento de esos objetivos, cuando no hay un cierto nivel de detalle y no se comunica adecuadamente, el equipo no confía. Y si no confía, te miran de reojo y están esperando a ver qué es lo que está pasando. Entonces, claro, tener a la gente a la expectativa en lugar de tenerlos proactivamente sobre el cambio, marca la diferencia en la velocidad. O sea, pero Por eso, vamos. José, también es importante el que pongo aquí lo de detallar y comunicar. Hay que Claro, claro, hacer el no, detalle de lo que hay que es que es explicar y así. comunicarlo bien. Es que es así, o sea, claro, o sea, yo he puesto aquí ejemplos que todos conocemos, ¿no? Pero dentro de la organización los valores, o sea, son fundamentales. Valores, visión y misión. Los valores viene a ser o sea, en qué creemos, ¿no? Este grupo de personas en qué cree, qué es lo que se vale y qué es lo que no se vale dentro de esta actuación.
la visión es hacia dónde vamos, o sea, cuál es ese horizonte que se está proponiendo de cambio. Y esta visión hay que explicarla bien, hay que explicarla que sea de una manera motivadora, que la gente cuando lo vea diga, coño, es verdad, sí señor. Y la misión, obviamente la misión es lo que estamos haciendo. Pues el que fabrica zapatos, su misión es fabricar zapatos. Pues la misión es lo más sencillo de definir. Pero las otras dos son más complicadas porque a veces o sea, la gente se enfrenta al papel en blanco y valores, coño, valores, ¿qué valores? Bueno, pues todos tenemos valores. De hecho, el grupo tiene unos valores y tiene una, o sea, y la visión es la estrategia que estamos intentando montar. Entonces, todo esto hay que dejárselo muy claro a la gente. No puedes decir, pues venga, vamos a cambiar y vamos a entrar a este mercado. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? No, vamos a entrar, ya está, olvidaros, ya no os preocupéis que entraremos. Perdón, ¿qué tengo que vender? ¿Qué tengo que llevar? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que cuando negocie con unos y con otros, cómo tengo que mover estas negociaciones? Claro, todo esto implica todo esto, el tema de los valores y demás, ¿no? El mapa de procesos. Ante cualquier cambio, y sobre todo ahora, claro, implica una revisión completa del mapa de procesos. O sea, tienes procesos en toda la organización. Y claro, cuando pensamos en procesos productivos, pero es que hay procesos administrativos, hay procesos de gestión, hay procesos de todo tipo. Los 4 pasos de los que estamos hablando, eso es un proceso de cambio. O sea, todos son procesos. Entonces, necesitamos definir ese mapa de procesos. Y si vamos a cambiar, vamos a tener que redefinir ese mapa de procesos. Porque la idea es simplificar, eliminar cualquier tipo de desperdicio que nos implica una menor productividad y reorganizarlo todo de manera que esos procesos sean más eficientes al final. Entonces, es necesario siempre trabajar este tema. Hay procesos estratégicos, hay procesos operativos y hay procesos de soporte. Normalmente, pues procesos de soporte, recursos humanos es un típico proceso de soporte. Pues normalmente lo subcontratas, o sea, básicamente todo aquello que subcontratas es un proceso de soporte. No vas a subcontratar el núcleo de la empresa, aquello en lo que tú eres fuerte. O sea, eso es un proceso estratégico. Entonces, todo esto hay que tenerlo claro y hay que ir reorganizando para simplificar, ¿vale? Funciones, responsabilidades, procesos necesarios para poner en marcha las estrategias. O sea, todo esto que yo voy a organizar, con qué equipo cuento, con qué recursos humanos, porque al final son las personas las que hacen ese cambio, y qué responsabilidades tiene cada uno, y qué áreas o qué ámbito de autonomía van a tener esas personas, ¿vale? Entonces, bueno, es casi como un partido de fútbol, ¿no? Donde sales al campo a jugar y tienes que ir con una estrategia, con una idea de cómo vas a afrontar ese partido y en qué posición va a jugar cada uno. No todo el mundo puede estar pegándole al balón. O sea, necesitas como mínimo poner un portero. Y luego dirás, bueno, tampoco vamos a poner un portero y 10 personas allí pegándole delante. ¿Qué pasa si se escapa el contrario? Pues tendré que poner una defensa. Entonces, ya empieza la estrategia. Pues esto es lo que tenemos que organizar aquí. Cómo a nuestra gente la vamos a otorgar responsabilidades, le vamos a dar recursos para que pongan en marcha todo ese cambio, ¿no? Los objetivos departamentales, o sea, los objetivos grandes estratégicos están bien, pero ahora hay que trasladar, hay que desplegar los objetivos estratégicos hacia dónde vamos, hay que desplegarlo en objetivos departamentales. O sea, si yo quiero entrar en un mercado determinado, quiero cambiar a otro mercado, quiero introducir algún tipo de producto en mi mercado que me permita seguir estando vivo en él, esta estrategia que hemos diseñado, ¿qué implica al departamento de ventas? ¿Qué tiene que hacer el departamento de ventas, particularmente él, con respecto a eso? ¿Qué tiene que hacer el departamento de producción? Porque claro, lanzo un producto y no he pensado que quizá no tengo capacidad de producción, por ejemplo. No he pensado que igual necesito una fuerza de ventas distinta, con otra formación. Todo esto, ¿qué implica cada uno de los departamentos? Pues esto hay que hacerlo aquí, hay que organizarlo aquí. Y sobre todo, José, también diría que los objetivos tienen que ser medibles, claro, alcanzables y realistas. Un objetivo ¿Por qué? que no Porque se puede... yo puedo decir, por ejemplo, que quiero ser un Rafa Nadal,
alcanzables porque Rafa Nadal lo es, pero si yo no sé jugar al tenis no es realista. Correcto. Es decir, muchas veces, sobre todo en los departamentos de ventas, nos encontramos de que se marcan objetivos de ventas y no están basados ni soportados, no son alcanzables ni realistas y a veces no se miden ni el por qué esa cifra, ¿no? Entonces hay también que tenerlo en cuenta esto. Los objetivos, bueno, hay toda una teoría sobre el tema de los objetivos. Yo doy por supuesto que los objetivos tienen que ser medibles. O sea, si yo digo, vamos a incrementar las ventas, vale, como me vale cualquier cifra, pues con que venda un pedido más que el que vendimos el año pasado, ya está, ya hemos incrementado las ventas. Ya no tienes, o sea, si yo no puedo medir algo, no lo puedo controlar. Exacto. Es tan sencillo como eso. O sea, si no lo puedo medir, no lo puedo controlar. Entonces, si tengo que controlar las ventas, tengo que medirlas. Alguien dirá, bueno, es que hay cosas difíciles de medir. Vale, todo se puede medir. Todo se puede medir. O sea, de una manera o de otra, todo se puede medir. Y el tema de ventas, hombre, se están midiendo desde toda la vida. Las ventas en todos los sectores, de todos los tipos. Si no, los comerciales no cobrarían sus comisiones. O sea, se están midiendo. Entonces, el tema al final es que el objetivo tiene que ser medible, tiene que ser realista, pero tiene que ser ambicioso. O sea, no puede ser un objetivo fácil, tiene que ser un objetivo ambicioso. Entonces, todo esto, esta es la fase en la que se organiza todo y se tiene que transmitir y comunicar con mucha transparencia, generando confianza. O sea, lo tenemos claro, vamos a por ello, está todo, digamos, bien puesto cada uno con sus responsabilidades, su área de trabajo y tal, y ahora hay que coordinar todo eso, ¿no? Todo esto obviamente se tiene que reflejar en el organigrama, pues estamos cambiando la organización para hacer o sea, entrar en otra dinámica y lo ideal sería, para esto mantenerlo bien, implantar un plan de formación anual. Yo voy a exigirle a la gente que haga cosas para que no tenga formación adecuada ahora, entonces tengo que pensar que tengo que irles formando en hacia ese nuevo trayecto y como mínimo un plan anual de formación para todas estas personas que están implicadas en esto. Y luego las dos últimas fases, ¿no? Al final, como los recursos son limitados y estamos viendo que cada vez van a ser más limitados, pues las materias primas no están subiendo porque sí, están subiendo porque se están agotando en muchos sitios. De hecho, el famoso pico de petróleo, que es el pico de máxima producción de petróleo, no sé si hace 5 años o 10, que ya pasó. Es decir, a partir de ahora, los carburantes, todos los plásticos, todo esto, cada vez van a ser más caros porque cada vez hay menos petróleo. Lo mismo pasa, bueno, ya lo sabéis, con los metales que se usan para los chips. Por eso hay una escasez de chips, además del tema logístico. Faltan metales pesados y tierras raras y todo este tipo de materiales que se usan para esto. Claro, necesariamente vamos a tener que optimizar mucho nuestros recursos y conseguir más con menos. O sea, esto es difícil, no es fácil, pero va a ser la norma. Entonces, las empresas van a tener que centrarse en los clientes y en los empleados. O sea, el cliente, obviamente, porque es quien está pagando todo, y el empleado porque es quien está generando el producto que está pagando el cliente. Entonces, a partir de aquí, vamos a tener que alinear todo el valor que estamos generando, que estamos creando, lo vamos a tener que alinear muy bien con el cliente. ¿Qué significa? Pues a nivel de marketing hay que perfilar muy bien los clientes, distinguir muy bien los segmentos de clientes que tenemos, qué productos se están colocando, están comprando cada perfil de cliente y cómo eso lo podemos mejorar. Hay todo un ámbito de desarrollo, de afinación en función de esto. Hay que además tener la vista levantada porque hay segmentos del mercado que están en crecimiento y segmentos del mercado que son segmentos muy maduros que están en decrecimiento. Yo no voy a realizar excesivas inversiones en un mercado que está claramente a la baja y además de forma muy rápida, por ejemplo, ¿no? No sé, yo ahora no me pondría a fabricar máquinas de escribir eléctricas, por decir algo, ¿no? Olivetti plegó. Olivetti se fue a hacer puñetas. Así que hay situaciones de este tipo que hay que ir vigilando para no tener que cerrar porque tu mercado ha desaparecido y no te has enterado. Y en el caso, José, perdona, y en el caso, José, de que se encuentre en un mercado que está tendencia a la baja,
Entonces hay que hacer una consultoría estratégica y hacer una reconversión. Exactamente. Aprovechando los recursos internos que tienes en la empresa, más tus propios clientes, buscar alternativas para que el negocio realmente se encuentre otro mercado o nicho de mercado para ir dejando cada vez menos de lado el que está bajando y centrarse en el nuevo. Claro, si yo me doy cuenta que tengo un mercado a la baja, lo inteligente sería empezar a buscar otros mercados o otros productos que yo pueda colocar en ese mercado. Empresas que han seguido empeñadas en su mercado natural hasta desaparecer porque ha desaparecido el mercado, hay muchos ejemplos. Claro, esto es lo que no deberíamos hacer. Hay que estar afinando en cada mercado, pero estar muy pendientes de que ese mercado no vaya cayendo, o al menos no caiga a un ritmo que no nos permita reaccionar. ¿Vale? Y la reacción es la que tú dices, o sea, vale, tengo estos recursos, mi mercado natural se está viniendo abajo, ¿qué puedo hacer con estos recursos? Creo que no sé si era Nokia se hizo famosísima por hacer móviles y creo que, bueno, era una marca sueca que anteriormente, si no me equivoco, fabricaba motores de avión. Y se dedicaron a hacer móviles. Y pegaron el petardazo. Y luego Nokia prácticamente desapareció porque guardaron en el cajón el smartphone. O sea, Nokia tenía un smartphone desarrollado y se le adelantó a Apple. ¿Y por qué Nokia no sacó el smartphone? Porque Nokia pensaba que si sacaban el smartphone iban a canibalizar sus ventas de Nokia. O sea, era la empresa que más vendía. Era un móvil muy fiable, con mucha batería, muy sencillito y tal, y se vendían como churros. Entonces, si saco el smartphone, voy a canibalizar las ventas de mi producto estrella, entonces no lo saco. Claro, o sea, lo guardaron en el cajón, su versión de smartphone, y vino Apple, sacó el smartphone y se comió el mercado. Y Nokia abajo. Entonces, hay que estar muy vigilante de todo esto, pero mucho, y cada vez más. Entonces, Nokia hizo bien el cambio la primera vez y la segunda se equivoca en algo menor, porque hacer un cambio de fabricar una cosa que no tiene nada que ver a fabricar otra totalmente distinta es un cambio muy bestia. Pero luego dentro del mercado, equivocarme en cómo saco, o sea, en cuándo tengo que sacar un producto nuevo por no fastidiar las ventas de mi producto estrella actual, claro, en comparación es un error menor. Sí, José, es lo que he comentado al principio, entre transformación e incremento. Claro, incremento es una variación menor y transformación es total. Ellos hacen un cambio transformacional, un cambio disruptivo y lo hacen bien. Exacto. Hacen un incremental y se equivocan o no hacen un incremental cuando lo tenían que hacer. O sea, esto hay que estar pendiente y hay que tomar decisiones en este sentido. Ellos, el no tomar la decisión fue una mala decisión. Y bueno, y ahí está el tema, ¿no? En fin, la idea al final es definir todos los procedimientos e instrucciones de trabajo que permitan simplificar y controlar la gestión de la empresa. Aquí hablamos de que constantemente en todos los procesos, todos, administrativos, productivos, incluso el mismo proceso de cambio que estamos proponiendo, en todos tienes que aplicar técnicas Lean, técnicas de simplificación, de eliminación de gasto superfluo, de todo aquello que todo aquello que puedas mejorar, automatizar y optimizar, lo tienes que hacer de manera constante. No puedes esperarte a mañana, ni a pasado, o sea, ya. O sea, si te das cuenta que en tu proceso si quito esto y pongo no sé qué, esto voy más rápido, va mejor y encima consumo menos de no sé qué, lo tienes que hacer ya. O sea, tienes que encontrar la manera de hacerlo ya. Y ir avanzando en este sentido. Entonces, ahí es donde hay que establecer, tener muy claros todos los procesos de todas las áreas y cómo se está gestionando todo. ¿Vale? Y luego el cuarto yo lo he llamado siempre reducir el miedo, porque al final es el miedo al cambio lo que hace que la gente se frene y no termine de hacer todo lo que de desplegar todo lo que se está proponiendo, ¿no? Entonces, esto hay que disminuirlo, no podemos hacer las cosas con miedo. O sea, las cosas hay que hacerlas y hacerlas y ver los resultados que obtenemos y actuar sobre esos resultados para
para adaptarnos a lo que nos estamos encontrando. Si el resultado es bueno, estupendo. Si el resultado es malo, modifico mi actuación para conseguir que el resultado mejore. Entonces, el miedo no ayuda en este sentido, ¿no? Entonces, hay que centrarse en lo que podemos controlar. Aquellas cosas que no podemos controlar, son las que no tenemos ningún control, no voy a decir que nos olvidemos, pero no podemos, como no tenemos control, no podemos hacer nada. Centrémonos en lo que controlamos. ¿Qué controlamos? Nuestro producto, nuestro servicio, nuestra organización interna. Controlamos algo el mercado, tenemos algún tipo de influencia, más que de control, de influencia sobre el mercado. Centrémonos en eso, ¿vale? O sea, en lo que controlamos. El que la moneda suba o baje, el que haya más incertidumbre o menos, nos lo iremos encontrando, pero sobre eso no hay control. Entonces, ese tipo de cosas que nos provocan miedo nos pueden bloquear, nos pueden mantener colapsados. Entonces, olvidémonos de eso y centrémonos en lo que sí podemos hacer, en lo que sí, sobre aquello que sí tenemos control. Y vamos a ello, hay que asegurar todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces ahí volvemos a lo de mejorar los procesos, previsiones, gestión. En el tema de las previsiones, como hay tanta incertidumbre, pues sobre todo los comerciales se niegan muchas veces a dar, o se resisten a dar previsiones de ventas. Y el tema que suelen argumentar, yo siempre lo digo, es que, porque me lo han dicho más de un comercial, es que no tienen una bola de cristal. Claro, si el comercial que conoce el mercado, que está en contacto con el mercado, no es capaz de hacer una previsión, la previsión que la tiene que hacer el gerente, el de producción, no sé, dentro de la organización, un individuo que está todavía más lejos del mercado, más desconectado. No tiene sentido. O sea, las previsiones son previsiones, no son certezas, son previsiones. Y como son previsiones, están sujetas a revisión. Entonces, hay que, los comerciales en este sentido, o cualquiera que haga una previsión en cualquier sentido, tiene que entender que no son cosas para encorsetarse, sino que son herramientas para trabajar con ellas. Que hago una previsión de ventas de un 10% más y luego resulta que era un 5%. Pues, bueno, igual he sido demasiado optimista, ¿vale? O igual podía haber conseguido el 10, pero la forma en que hemos actuado nos ha llevado al 5. En fin, revisemos qué es lo que estamos haciendo para ver si nos podemos acercar a ese 10 real que he previsto, o quizás he sido demasiado optimista. Y la próxima vez que haga una previsión, bajo mi rango de optimismo, ¿no? En este sentido es en el que va lo de tener tres escenarios, ¿no? Un escenario optimista, un escenario pesimista, o sea, en el peor de las situaciones, que venderé, en la mejor de las situaciones que venderé, y con casi total seguridad lo que pasará sucederá en medio. Entonces, vamos a luego con nuestros indicadores controlar exactamente en qué punto nos estábamos moviendo, ¿no? O sea, la previsión, en lugar de tenerle miedo a la previsión, lo que hay que hacer es fomentar que se hagan previsiones, no una, muchas, para ver luego la realidad a cuál previsión de las que hemos puesto encima de la mesa se va ajustando. Y con ello trabajar, es una herramienta para trabajar, para que la empresa pueda seguir trabajando, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que con estas 4 fases, que obviamente cada fase tiene una envergadura importante, no son cosas digamos, no es una receta de la tortilla francesa, ¿vale? Es más complicado, pero básicamente con estos 4 apartados yo creo que cualquier empresa puede afrontar todos los cambios y de hecho puede afrontar el estar pendiente en su mercado de todos los cambios que se pueden ir produciendo para irse adaptando a todos ellos, ¿vale? Teniendo en cuenta que el incremental, el tipo de cambio incremental va a ser el más frecuente, ¿vale? Que entre comillas, es el más sencillo, pero tiene sus peligros, como le pasó a Nokia. Y el transformacional suele suceder con menos frecuencia, pero nos lo podemos encontrar en cualquier momento. Entonces hay que tener un proceso y una mente abierta a este proceso para no quedarse estancado en ¿por qué haces esto? Pues porque lo hemos hecho siempre así. Esta frase ya no puede escucharse en ninguna empresa. O sea, ¿esto por qué lo haces así? Pues porque lo hemos hecho siempre así. Esto lo puso mi abuelo, lo sigo haciendo mi padre y lo sigo haciendo yo. Ya, ¿y qué te genera? Pues cada vez menos y ahora pérdidas. Entonces tendrás que plantearte cambiarlo.
Entonces, todo esto, ¿me entendéis? Es un poco la dinámica que necesitamos cambiar. Perfecto, José. Muchas gracias. Así. Bueno, haciendo un resumen, ya estamos llegando a la parte final. Hemos visto un poco la situación actual de España y cuál es el futuro, más que nada para que seamos conscientes de que hay que realizar un cambio. Hemos visto cuáles son los pasos de un cambio habitual y cómo se comportan las personas en la curva de su comportamiento, para luego, José, entrar en lo que es los 4 pasos del cambio organizacional que van alineados a lo que son los procesos de un cambio, pero entrando más al detalle de una empresa. Y ahora, para finalizar, os damos una guía para cómo realizar el cambio, ¿de acuerdo? Ten en cuenta de que en una empresa, cuando hay que hacer un cambio organizacional, hay que tener en cuenta 5 componentes. Uno es que, si vamos a realizar un cambio, tenemos que tener clara cuál es la visión, a dónde queremos ir. Tenemos que tener un compromiso por los líderes para que luego se pueda trasladar a todo el equipo y a toda la plantilla. Tenemos que tener los recursos necesarios para poder llegar a realizar ese cambio. Además, las habilidades en nuestro equipo para poder ejecutarlo. Y evidentemente tenemos que tener el plan. ¿Qué es lo que sucede dependiendo de si nos falta alguno de estos componentes en el cambio? Si resulta que tenemos los 5 componentes, tenemos la visión, lo hemos trasladado a un plan, el compromiso de nuestros líderes, los recursos y las habilidades, el cambio se podrá realizar con más éxito. Si resulta que no tenemos la visión, aunque tengamos el compromiso de las personas, los recursos, las habilidades y el plan, como no habrá una directriz o a alguien o un timón que nos dirige hacia una dirección, no sabemos a dónde vamos, habrá una confusión por parte de la plantilla y por parte de la organización. Aunque haya una visión, si no hay un compromiso, lo que va a haber es un rechazo por parte de nuestro equipo. Y aunque tengamos la visión y el compromiso, si no tenemos los recursos, vamos a hacer un esfuerzo muy grande y como no vamos a poder llegar a realizar el cambio porque no tenemos los recursos, nos va a generar una frustración. Y finalmente, si resulta que tenemos la visión y el compromiso y los recursos, pero no tenemos las habilidades porque no tenemos la capacidad de llevar a ejecutar ese plan, o hay que buscar apoyo externo, o si no, lo que va a provocar va a ser ansiedad. Y si lo tenemos todo pero no tenemos un plan, vamos a arrancar en falso. Y esto viene alineado a todo lo que hemos explicado anteriormente. Hay que tener la visión. Una vez que tenemos la visión, hay que desarrollarla y detallarla. Que sería, digamos, esta parte de aquí, tener el plan. Cuando la tenemos detallada, hay que comunicarlo perfectamente a todo el mundo para que no genere confusión y tener al equipo comprometido para que no genere rechazo. Y finalmente, hay que tener el equipo las habilidades y los recursos. Y si no es así, habrá que buscar o financiación ajena o si no, habrá que buscar o externalizar parte del equipo para tener las habilidades y que no genere ansiedad y tensión en el cambio organizacional. Con lo cual, el ideal es el primero, en el cual se tienen que alinear los 5 componentes. Esto que lo tengáis en cuenta. Pero va muy alineado a lo que hemos explicado antes. Entonces, una vez que, para que este cambio sea exitoso, además de explicaros lo que hemos explicado antes y los componentes que hay que tener para empezar, los gerentes directivos y altos mandos de cualquier empresa, para que este cambio se produzca, primero hay que crear un sentido de urgencia. Es decir, para conseguir que el cambio se vea como una necesidad para todos, cualquiera de la compañía, hay que darle que es prioritario e importante y que es una oportunidad de negocio. Porque si no, habrá gente que no se suma a aquello del tren, que no se sube al tren, y con lo cual el cambio va a ir más lento de lo que tiene que ser. Cuando hemos dicho al principio de que la importante no solamente es el cambio, sino la velocidad a la que somos capaces de cambiar. Con lo cual es muy importante crear un sentido de urgencia para que la gente se comprometa y lo vea como una oportunidad. Luego hay que formar una coalición, es decir, hay que generar alianzas entre los líderes y confianza y compromiso para que los objetivos se puedan unir entre las personas y poderlo trasladar a todo el equipo. Hay que crear una hoja de ruta. Aunque tengamos un plan, incluso departamental, es un poco lo que ha dicho anteriormente José. Es decir, crear una hoja de ruta de cuál va a ser este plan y por departamentos incluso y después incluso por personas. Hay que ir de arriba hacia abajo. Aunque luego se ejecute de abajo hacia arriba, hay que definirlo desde arriba hacia abajo. Hay que comunicarlo de manera efectiva. Esa hoja de ruta se debe transmitir y que esté claro y con total transparencia. Y si hay cualquier duda o incluso hay cualquier aportación o cualquier punto de mejora,
que se traslade a este plan, porque el plan tiene que ser dinámico y ágil para poderse adaptar a cualquier situación. Hay que intentar eliminar los obstáculos. Es decir, tenemos que ser conscientes de que este cambio para todos es un beneficio, pero para hacerlo efectivo, si detectamos cualquier obstáculo que vaya surgiendo, tenemos que ser capaces entre todos de superar ese obstáculo y modificar el plan si es necesario para mejorarlo y poderlo superar. Y luego hay que asegurar triunfos a corto plazo. Es decir, como el proceso del cambio es muy a largo plazo y siempre habrán dificultades y siempre habrán obstáculos, a medida que se vayan consiguiendo pequeños hitos, evidentemente habrán unos objetivos generales, pero también habrán hitos entre medio. Tiene que, evidentemente, asegurar estos pequeños triunfos para motivar a las personas a llegar al corto plazo y luego al medio y a largo plazo de estos objetivos. Y finalmente, hay que construir sobre el cambio. Es decir, esta hoja de ruta no es monolítica, sino que tiene que estar en constante revisión. De ahí lo que hemos dicho antes de realizar las previsiones. Previsiones futuribles que se tengan que analizar con la realidad para ver las desviaciones que esto produce, poderlo evaluar con los indicadores y en función de esto, los triunfos, evidentemente, motivar al equipo y lo que no sea correcto, modificarlo para poder llegar al objetivo final. Y una vez conquistado el cambio, hay que consolidarlo. Es decir, cuando ya se ha consolidado, hay que convertirlo en parte de la cultura. Esto es muchas veces muy fácil, por ejemplo, con la implantación de un ERP. Un ERP, por ejemplo, es un cambio. ¿Y por qué implica un cambio organizacional? Porque implica un cambio en los procesos de la empresa, en el trabajo de las personas, tienen que salir de su zona de confort y todo esto al final implica mejoras en la empresa que al final acaba siendo un cambio en la cultura empresarial. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos. Yo ahora, si acaso, podéis abrir los micros si queréis. Yo voy a abrir el chat. Voy a dejar de compartir. Y en el chat creo que hay preguntas. No. Bueno, no sé qué esté. No hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo quería compartir una reflexión, si es posible. Sí. Vos hablaste hoy de que en España el tejido industrial o el tejido empresarial está en manos de pymes. Sí. En general, uno la asocia a pocos empleados. Y yo quería saber si las escuelas de negocio que están en España están siendo asistidas por estos dueños de pymes o en realidad están siendo asistidas por unos pocos de empresas grandes. Yo creo que por empresas grandes sí que están asistidas, porque las empresas grandes tienen recursos y tienen la mentalidad y la cultura de que tienen que tener líderes formados, con lo cual esto sí que se da, pero en la pyme pequeña es más reticente, es decir, cuesta y hay que hacerles ver que tienen que realizar formación a sus líderes. ¿Por qué te digo esto? Y esto José María también te lo puede decir. Muchas veces nos hemos encontrado empresas, sabes que actualmente aquí en España está la tripartita, que hay cursos que están bonificados para el empresario, que evidentemente paga la formación, pero luego se lo bonifican los TCs, y nos encontramos muchas empresas que teniendo estas bonificaciones no gastan esa bonificación. No la usan. No la utilizan. Es una lástima, porque es que esto es vital para el cambio y para la transformación de los líderes y de los empleados de la empresa. Entonces, creo que hay una falta de cultura, quizá, corrígeme José si no, que las pymes sí que hacen cambios y hacen formación, pero en menor medida que las grandes empresas. Porque las grandes empresas, supongo, son un 3-4% del tejido industrial, sí, y las pymes el 96% restante, con lo cual me parece a mí que ofrecer una escuela de negocio, digamos, económica o una escuela de negocio accesible, obviamente nos falta la comunicación, cómo hacerle entender a un dueño de una pyme que puede acceder a una formación, a mi juicio, y coincido con todo lo que dijiste, muy, muy necesaria, a un costo que no va a ser vender media empresa para pagar un posgrado en el IES o en algún tipo de instituto, que si bien te da una formación a lo mejor con cobertura internacional, no es necesaria para esa pyme. O sea que me parece que el desafío estará en convencer a los dueños de las pymes de que se capaciten un poco más, porque todo esto que hablamos en una pyme, sin la visión del dueño, que diga vayan a seguir mejorando este tipo de formación, no tiene sentido. Si el dueño no lo impulsa, no tiene sentido.
Claro, porque la base de la transformación viene de arriba. Aunque Absolutamente. luego se ejecute de abajo hacia arriba la transformación, si los líderes y el dueño no tienen clara esta transformación, es incapaz de que se pueda trasladar hacia abajo. Realmente muchas veces cuando vas a una pyme te encuentras de que tal y como es el líder, ves un poco cómo es la organización. Es decir, se traslada un poco la cultura y los valores del líder. Entonces, ¿Y cuánto crees vos que los dueños de pymes están en tema de estos temas? ¿En porcentaje quieres decir? Sí, no, obviamente no hay... No te sé decir exactamente, pero no en un porcentaje muy alto. No es muy alto, no en un porcentaje muy alto, no. Y Okay. Y normalmente se dan cuenta, es más, yo me he encontrado clientes y potenciales clientes de que a lo mejor ha habido un cambio generacional. En el cambio generacional la persona que coge el relevo no tiene la formación como el anterior, que es el que creó la empresa y el que la arrancó, para llevar a cabo el nuevo proyecto o la empresa, y no teniendo la formación, a veces son reticentes a hacer formación. No sé si me explico. Sí, porque es el modelo del padre, del padre. Sí, claro, pero el padre a veces es el que creó la empresa, el que lo arrancó, que ha hecho un taller y que a lo mejor sigue llevando la empresa como un taller, no siendo una empresa, siendo una empresa. Claro. Y el que tiene que seguir, tiene que ser una persona que sea capaz de adaptarse a los cambios que vienen futuribles. Y no tiene la formación, entre comillas, como para llevarlo. Aquí sí que entramos nosotros somos un outsourcing management. Entramos no como consultores, entramos como parte de la plantilla para ayudar a esta persona a formarla, pero a formarla no con una formación teórica, sino in situ, ayudándole en el día a día. Sí, entiendo eso. Sí. No es como una escuela de negocios, sino es un staff para acompañarlo, como un mentoring, para que me explique, un mentoring para acompañarlo. Pero sí que es cierto que hay reticencia a lo que es la formación de escuelas de negocios por las pymes. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, buenos días. Buenos días, Tony. Bueno, yo quería un poco ir de la mano a mi consulta como Guillermo, ¿no? Y era al final FCA, cómo puede ayudar a las empresas o qué valor puede aportar en esta palanca de cambio tan necesaria como vemos que realmente es necesaria. Nosotros normalmente lo que hacemos es, primero hacemos un análisis de situación. Es decir, en realidad lo que hacen las consultoras normalmente, este análisis de situación, para nosotros no es lo importante. A ver, es vital, pero me refiero a que no es lo importante en nuestro trabajo, porque esto lo hacemos ya de por sí siempre para ver en qué fase se encuentra la empresa. Es decir, tanto internamente, entre procesos, equipo, todo lo que ha explicado José María también, como en el mercado, cómo se encuentra. Una vez que tenemos la situación de partida, analizamos hacia dónde queremos ir, la visión que hemos dicho anteriormente, y definimos un plan de acción, con todo lo que ello implica. Cambio de procesos, a lo mejor implantación o transformación digital, definición departamental, clarificación de objetivos o definición de objetivos, y todo eso se monta en un plan. Y entonces lo que hacemos es que entendemos que muchas veces la empresa o no tiene el tiempo, o no tiene las habilidades, o no tiene los recursos, y nosotros externamente, insourcing, aunque somos un outsourcing, ayudamos a implantar este plan de acción. Nuestro fuerte está en la implantación del plan de acción. El plan de acción es una parte de nuestro trabajo, pero ayudamos en la implantación, ya sea de transformación digital, ya sea de cambio generacional, ya sea de una redefinición estratégica, ya sea de la implementación de un aviso de calidad, ya sea de un control de tesorería, porque la empresa, a lo mejor la pyme, no sabe hacerlo o no tiene las herramientas. Y en cualquier fase, ya sea, no sé, una empresa que está, por ejemplo, en Madrid y quiere crear una sede aquí en Barcelona y cómo definir la estrategia, cómo montar el equipo, en base a qué, a comerciales, a representantes, a prescriptores, también lo hacemos. Ya sea a nivel de marketing, que a raíz de la pandemia, te estoy diciendo ejemplos, pues que a raíz de la pandemia, pues claro, los comerciales no pueden ir a visitar en frío a un cliente. Pues cómo definimos una estrategia de marketing digital, que es la antesala de las ventas, para la captación de leads, para que luego el comercial vaya a hacer el cierre. Como puedes ver, es muy amplio, porque aquí somos personas de diferentes áreas, cada uno especializado en materias diferentes. Dentro de cada área, aunque cada uno somos específicos, sí que es verdad que somos muy polifacéticos porque llevamos muchos años de consultoría y vendimos de grandes empresas. Al final lo que buscamos es un cliente, no una venta. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un problema de tesorería, por decirte algo, siempre pongo este ejemplo, eso es el corto plazo. Yo te ayudaré en la tesorería porque te das cuenta de que no llegas a final de mes.
pero en realidad normalmente tú tomas una decisión estratégica que te afecta a la operativa pasa a la cuenta de resultados y la cuenta de resultados afecta al cash. Entonces el cash es el último eslabón donde tú ves que vas mal, pero quizá el problema viene de una decisión estratégica, ya sea una redefinición de producto, ya sea el departamento comercial, ya sea que en operaciones el layout no cumplimos en los plazos de entrega, no llevamos la gestión de stocks. Entonces, trabajamos el corto plazo, pero también trabajamos el largo plazo con toda la transformación que eso implica a medio y largo plazo. ¿Me explico? Sin dejar de que la empresa pare de trabajar. Es decir, ayudamos en el día a día, tiene que continuar, pero vamos realizando el cambio en paralelo. No sé si he aclarado la idea. Perfectamente. Bien, Gracias, muchas gracias. Tony. ¿Alguna pregunta más? Sí, Silvi, quisiera yo, muy interesante todo lo que habéis expuesto, un poco a colación con la pregunta de Guillermo que ha hecho antes, creo que un poco el hándicap del cambio en cualquier empresa lo tiene sobre todo gerencia. Yo me encuentro en empresas textiles donde la empresa es exactamente el ejemplo de cómo de la personalidad del gerente. De la gerencia, lo que he dicho yo antes, sí. ¿Cómo podemos hacer desde el trabajador, pues no sé, cómo fomentamos internamente en la empresa, ¿no? Alguien inquieto en que ve esta necesidad y bueno, qué herramientas puede tener para fomentar este cambio interno, ¿no? Conocer a una empresa como FCA o sí, no sé, ¿cómo llegamos a ello? Nosotros normalmente ejercemos de coach. Yo, por ejemplo, también soy coach. Es decir, nos vemos abocados todos, porque trabajamos con gerencia y trabajamos con CEOs, a tener que tratar con la gerencia y con el CEO. Y os voy a poner un ejemplo que José María también conoce. Estuvimos en una empresa en la cual el dueño tenía 75 años, en su momento, ahora debe tener ya casi los 80, creo yo. Él tenía 2 hijos, ¿de acuerdo? Y el hijo quería un cambio, una transformación, pero el padre era reticente, ¿sí? ¿Cómo pudimos darle la vuelta y hacer que realmente al final nos contrató? Que el dueño fuera capaz de contratarnos cuando era reacio a cualquier ayuda externa, por decirlo de una manera, y que él solo lo llevaba todo. Es decir, lo mismo era el director de producción, que era el director de comercio, se ponía diferentes sombreros, ¿eh? El director comercial, el de financiero, lo llevaba absolutamente todo. La necesidad, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Por nuestra parte, nosotros ayudamos en esos procesos, ¿eh? Hay que detectar qué es lo que motiva al dueño para luego realizar el cambio. Y la motivación del dueño normalmente no tiene por qué ser ni la de los empleados ni la del hijo. El hijo lo que quería era un cambio porque quería que la empresa iba mal y quería él ser ya y empezar a hacer el cambio generacional. Pero el padre tenía otra motivación. Era dejar un legado, una empresa que fuera profesional, que el día de mañana, cuando él ya no estuviera, funcionara. Claro, yo en realidad cuando nos reunimos con él, aunque el hijo fue y el que nos expuso, al final a quien le tuvimos que hacer el coach y a quien tuvimos que preguntarle es al padre. ¿Qué es lo que le motivaba al padre de su empresa para que esta empresa siguiera? Y en función a su motivación, detectamos la necesidad y en función a su necesidad, le dimos una solución a su necesidad. Y luego en paralelo trabajaríamos la del hijo. No sé si me he explicado. Es decir, a veces nos centramos mucho en querer hacer cambios de dirección, cuando para poder hacer los cambios de dirección primero hay que detectar qué es lo que le motiva a esa persona o qué es lo que le preocupa. La preocupación del dueño a veces no tiene nada que ver ni con la del hijo ni con la de los empleados. Puede ser jubilarme, puede ser dejar un legado, puede ser seguir trabajando hasta los 90 años y en base a eso es donde tenemos que trabajar. Y una vez dentro, hacerle ver al dueño, por ejemplo en este caso, él decía, la empresa va, cuando ya entramos, es que la empresa va mal. No sé si no me corriges. Es que la empresa va mal. Digo, ya, pero bueno, tú lo llevas todo, ¿no? Sí, digo, y siempre lo lleva todo. Dice, sí, porque antes cuando yo lo llevaba, hace unos años, todo iba perfecto, pero ahora va mal. Y yo le decía, bueno, ¿y antes quién era el director de operaciones? ¿Quién era el director financiero? ¿Quién era el director comercial? Me decía, yo. ¿Y ahora quién es? Yo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿No será que a lo mejor él ya tiene 24 horas y habían antes 24 horas y si ahora siguen habiendo 24, no hay tiempo suficiente para hacer todas las funciones y quizá haya que delegar? No sé si me explico por dónde voy. Es decir, si él veía que antes lo llevaba bien, ya no lo llevaba bien y lo llevaba todo él,
el tema no es que lo lleve diferente, porque lo seguía llevando igual, aparte de que lo lleva como un taller y no como una empresa, sino es que el tiempo de dedicación, que era de lunes a domingo, ojo al dato, se levantaba, entraba a las 8 de la mañana y era el último en salir de la empresa y el primero en entrar, iba todos los días de la semana. Si trabajaba tantas horas y la empresa había crecido, el día no tiene más horas. Y le dije yo, pues tendrá que trabajar más horas. Y entonces el hombre quedó, pero si no hay más, digo, entonces habrá que hacer otra cosa. Hay que hacerles reflexionar, no hay otra. Porque ellos están inmersos en su día a día. La verdad es que tenía mérito, 25 años de empresa, había ido haciendo crecer la empresa hasta convertirla en una fábrica, pero la seguía gestionando como si fuera un taller. Sí. Entonces, esto le ocupaba tantas horas al cabo del día que, bueno, su situación familiar no era sencilla. No. Precisamente por esto. O sea, de hecho, se dormía en la mesa. Sí. Yo un día me preocupé mucho porque me lo encontré con la cabeza caída y pensé que le había pasado algo. Y me dijeron, no, es que de vez en cuando se duerme. Digo, joder, el hombre estaba muy mal porque estaba empeñado en seguir llevando las cosas de la misma manera que siempre las había llevado cuando era un taller, ahora que tenía una nave de 400 metros de profundidad. O sea, es que había mucho volumen allí. Y facturaban mucho, ¿eh? No, si no delega, o sea, no había hecho una serie de cosas que debería haber hecho hace tiempo. Y eso lo llevaba a esto. Pero la cuestión, José, no es decirle lo que tiene que hacer, sino que él vea claro, qué es lo que tiene él que hacer. Con lo cual hay que hacer un ejercicio de coach. Claro, a él le ha funcionado hasta ahora y está convencido de que es así, y como le ha funcionado es normal que esté convencido de que es así y tiene mucho mérito lo que había hecho, pero mucho. Ahora, el problema es que ha crecido mucho, ha cambiado todo, los tiempos, los plazos de entrega se han acelerado, ya no puedo dar plazos como daba antes, tengo que dar plazos mucho más cortos. O sea, todo esto ha llegado a un punto y él, o sea, ya no le cogen la cabeza. O sea, todo eso ya no le cogen la cabeza. Y José, hay una... Tiene que hacer algo y estaba colapsándose a marchas forzadas. Hay una propaganda aquí en la televisión española que hay una chica y un padre y la chica le dice si puede tener celular y el padre le dice, hija mía, yo a tu edad no tenía celular. Y ella le dice, papá, no había celular a tu edad. Con lo cual se tiene que dar cuenta que hay muchas cosas externas, no internas, externas. El problema es que cuando tú estás en esa situación no te das cuenta. Claro. Correcto. Hay una anécdota que creo que define mucho el perfil. Él presumía, y digo presumía, de no haber hecho un inventario en 25 años. Hoy sí. Es verdad. Muy Una fuerte. empresa de 4 millones de facturación. Claro, ¿qué tenían? Tenían muchísimos problemas de stock. Muchísimos. Obvio. Claro. No sabía lo que tenía en el almacén. ¿Por qué? Porque lo tenía en la cabeza. Pero el almacén había crecido tanto que ya no hay casilleros en la cabeza para tenerlo todo. Pero José, esto que parece una tontería, hay muchas empresas que no llevan la gestión del stock. No, o sea, lo tengo claro. O sea, el tema es de mentalidad. Su mentalidad le funcionó para crear la empresa y, claro, obviamente, si un sistema me funciona, lo replico hasta el infinito. Es normal. Si yo lo entiendo perfectamente y además tiene un mérito impresionante. Ahora bien, el marco en el que se mueve la organización ha cambiado y ha cambiado muchísimo y o sea, sus limitaciones físicas ya le impedían seguir en ese ritmo. Estaba destrozando su familia básicamente. Yo te diría que ya la destrozó. Sí, bueno, que quiero ser suave. Que ya la destrozó. Claro, hacía mucho tiempo que tenía que haber hecho cambios y te diré que menores, porque el control de gestión del almacén es un cambio menor. Tiene trabajo, pero es un cambio menor. Sí. Bueno, en realidad al final a lo que preguntaba Francesc sería que nosotros ayudamos a ese cambio desde la operativa y la táctica, pero además también desde el punto de vista personal. No sé si me están comentando que a lo mejor hay una pregunta en el chat. No veo ninguna. No, creo que fueron 2 saludos. Ya está. Vale. No sé si te he contestado, Francesc. No. Está mal. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestro tiempo. Y
Es que me están diciendo que hay una pregunta, pero no había ninguna, ¿no? I per això estem, i molt agraïts i et ho dic. A ver, Silvi, yo hay una ¿Dónde? que Es que no veo la que igual es que me la han enviado a mí en privado. Digo, ¿qué podemos hacer para superar la resistencia al cambio con los empleados? Esto es una Vale, consulta que me ha esta no la llegado. había visto. No la había Vale, visto. igual es que la he No, es que no recibido la tengo yo. Debe ser que la Vale. he recibido a lo mejor. Vale, vale. Vale. Para hacer la resistencia, evidentemente, hay que comunicar muy bien y apoyar al equipo y ayudarlo y darle los recursos y las herramientas, pero también es verdad que en este proceso, y motivarlos, en este proceso se dan circunstancias en las cuales hay gente que se sube al carro y gente que no se sube al carro. Sí que es cierto de que si hay que tomar decisiones, es decir, si cuando hay gente que también puede pasar, que boicotea el cambio, porque a veces también pasa, si no tomas decisiones o no o ejecutas alguna acción, luego lo que te puede pasar es que todo esto no dé resultados. Entonces tienes que medir muy bien, cuando vayas a hacer este cambio, qué acciones vas a hacer a aquellos que no aceptan el cambio o que lo rechazan, voluntariamente o involuntariamente. Involuntariamente los tienes que ayudar y apoyar, darle los recursos y motivarles, y los que sean voluntariamente hay que trabajarlos aparte y tomar decisiones en posteriori. Es decir, y también tiene que haber un periodo de maduración, ¿eh? Y todo esto está en lo que hemos explicado antes de comunicarlo bien, detallarlo bien, transparencia, cuáles son los beneficios del cambio, qué les va a aportar este cambio para cada uno de ellos y para el departamento y para la empresa, porque todo esto si se hace, Susana, es porque realmente se quiere mejorar la empresa y se quiere obtener beneficios. Uno no realiza un cambio porque sí, lo realiza porque cree y está convencido desde arriba de que esto va a ser beneficioso para todos. Y eso es lo que hay que trasladar al equipo. Y el equipo tiene que comprometerse también con los líderes y dar los recursos y el apoyo. Pues, ¿tú quieres aportar algo en ese sentido? Sí, no, quería decir, porque esto es un clásico, ¿no? Esta pregunta es clásica. Claro, es que hay mucha casuística. O sea, hay el empleado que se resiste al cambio porque está cómodo en su situación y digamos que es como un feudo particular de él y no quiere salir de ahí, no quiere que eso cambie. Hay quien guarda información para hacerse imprescindible. Cuando comunicas inmediatamente que vamos a hacer algún tipo de cambio organizacional, que todo el mundo empieza a montarse su película, y normalmente son películas dramáticas, donde hay despidos y en fin, cosas de este tipo. Por eso es importante la transparencia. O sea, claro, si yo comunico un cambio y no digo nada más, y dejo que la gente, que los rumores empiecen a circular, la transparencia es fundamental. O sea, vamos a hacer tengo que comunicar el cambio cuando tengo muy claro el cambio que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué personas vamos a contar y cómo va a ser el cambio. Cuando todo eso está claro a nivel de planificación, entonces se comunica. Y se comunica a todas las personas en general y en particular a aquellas que van a estar implicadas. Y se les comunica de forma absolutamente transparente. Aún así correrán rumores y se montarán películas. Pero si seguimos la tónica de ser transparentes en lo que se está haciendo, pues no debería haber problema. Se producirá el ciclo que comentábamos antes. Y aún así nos podemos encontrar pues, con alguien que se ha hecho el imprescindible reteniendo información y seguirá en su tónica. Alguien que piensa que tiene, no sé, su puesto de trabajo es una propiedad privada suya particular y aquí no me lo puede tocar nadie y mis herramientas son mías y bueno, esto hay que trabajarlo aparte. De todas maneras, también es cierto que hay cambios en los que alguien se queda atrás. ¿Vale? Esto también pasa. Pero si lo hacemos bien, no tiene por qué. No tiene por qué. Tener en cuenta de que al final la empresa, si el mercado cambia, la empresa tiene que cambiar en función del mercado. Lo que no puede ser es que la empresa se adapte a los empleados. ¿Me explico? Que si hay reinos de taifas y tal, hay que intentar que el empleado se adapte a la empresa y la empresa al mercado, no al revés. La empresa no se puede adaptar al mercado y a los empleados, no se puede todo. Al final, el mercado es el que nos lleva, o el cliente, a los cambios y el empleado se tiene que ir también adaptando, con lo cual es un proceso que hay que ir trabajando continuamente, con formación continua, es decir, y adaptándonos todos los empleados a ese cambio. Yo aquí haría solo una reflexión. Hay una diferencia muy grande entre un grupo de personas trabajando juntas y un equipo de personas. Correcto. Entonces, un grupo de personas trabajando juntas es muy poco eficiente. Porque pasa esto, se producen todas estas cosas
que son las que nos dificultan el cambio. Un equipo de personas es otra cosa. O sea, en el equipo todos los componentes saben cuáles son sus tareas, saben cuáles son las tareas de los otros y se engranan casi sin hablar. O sea, se comunican y se engranan con mucha agilidad, todo muy dinámico y además se genera un ambiente laboral mucho más positivo y de mucho, o sea, vamos, de buen rollo, ¿no? De estar todo muy bien. Es la diferencia que hay en eso. Y si eso, o sea, por poner un ejemplo que ya se está quedando antiguo, pero os acordaréis del Barça del Barça en su mejor época, ¿no? O sea, pues la diferencia es esa. Eso era un equipo que jugaba de memoria porque era un equipo, no era un grupo de jugadores que se han reunido y están haciendo pues como un torneo de solteros contra casados. O sea, la diferencia es esa. Conseguir que cada uno tenga la confianza de que si yo tiro la pelota hacia allá, aunque hoy allí no hay nadie, cuando la pelota llegue allí hay alguien. Bueno, para eso, José, también es verdad que nosotros hacemos formación in situ. Claro. O sea, es la diferencia. De modelos de cómo trabajar en equipo, en lo cual hay actividades dinámicas de trabajo en equipo con los empleados, para diferenciar lo que es trabajar en grupo y lo que es trabajar en equipo y cómo trasladar toda la información. Es decir, todo esto va acompañado también de formación, lógicamente, porque un poco a lo que estaba explicando Guillermo. Claro, es que todo esto al final es la formación de las personas porque son las personas las que forman la empresa. Si tienes dificultades para introducir un cambio, incluso un cambio menor en tu organización, es que tú no tienes un equipo de trabajo, tú tienes gente que trabaja junta. Ya está. Y obviamente eso es otra problemática. Entonces hay que convertir el grupo en un equipo. Yo pienso que el número uno tendría que tener muy claro si está liderando un grupo o si está liderando un equipo. Eso es fundamental. Bueno, seguramente lo tiene claro y lo sabe. Yo no estoy tan seguro que lo tenga claro. No se lo permite el tiempo, el día a día, que es lo habitual, el día a día se come las empresas. O los costes, José, porque también nos hemos encontrado empresas de que a lo mejor tiene una plantilla antigua de gente senior, pero que tiene unos sueldos muy altos, que a lo mejor no se han reconvertido. Pongo un ejemplo de un departamento comercial, que son más recoge pedidos que comerciales. Pero claro, prescindir de ese equipo le supone un coste tan elevado que no puede prescindir. Entonces, tiene que reconvertirlo. Entonces hay que reconvertirlo. Ese trabajo de reconversión, es el que hacemos nosotros. En un grupo a convertirlo en un equipo, no es una cosa que se haga en 5 minutos. O sea, esto requiere tiempo y requiere trabajarlo, porque además tienes que cambiar muchas mentalidades muy asentadas durante muchos años. Correcto. Y la última, hay 3 razones por las cuales alguien no va a hacer algo. Porque no pueda, porque no sepa o porque no quiera. 3 razones, sí, claro. Las 2 primeras, el líder puede hacer algo, entrenarlo. Pero el que no quiere, no. O proveerle. El que no quiere, habría que tener una decisión más drástica. Lo único que yo agrego es que tendría que ser muy claro con los que se quedan en la empresa por qué se tomó la decisión que se tomó. Si esto va un poco a lo que explicaba antes, de que hay un tren, a gente que se sube y gente que no, y para no boicotear la transformación habrá que tomar decisiones, pero en base a algo, bien sustentadas, bien comunicadas y con total transparencia. Sí, correcto. Absolutamente. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues hasta aquí la sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Silvia. Por vuestro tiempo y por estar aquí con nosotros y compartir vuestro tiempo. Muchísimas gracias. Un saludo y nos vemos a la próxima. Chao. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.